Hola, hola, de nuevo. Como ven, no me canso de hablar de este tema, y es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sigue generando un montón de interés. En este vídeo vamos a profundizar un poco más en las señales que para muchos indican que Can Yaman está, de alguna manera, rompiendo el silencio. Ya saben, vamos a analizar sus publicaciones, sus entrevistas, y todo lo que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente está pasando por su mente. Pero antes, un recordatorio rápido: si eres nuevo por aquí, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque siempre tenemos las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. No te lo pierdas. Volviendo al tema principal, la ruptura del silencio de Can Yaman. ¿Qué es lo que nos hace pensar que esto está ocurriendo? Como dijimos antes, no se trata de una declaración explícita, pero sí de una serie de acciones y comentarios que, sumados, pueden interpretarse como una señal de que el actor está dispuesto a hablar, aunque sea de forma indirecta, sobre su pasado con Demet. Una de las señales más evidentes son las ya mencionadas publicaciones en redes sociales. Can Yaman, conocido por ser bastante activo en plataformas como Instagram, ha compartido fotos y vídeos que para muchos tienen un claro significado. Por ejemplo, ha publicado imágenes de él mismo en lugares que recuerdan a las locaciones de Erkenci Kuş, la serie que lo unió a Demet. ¿Es esto una simple casualidad? Tal vez. Pero también podría ser una forma de evocar recuerdos, de conectar con su pasado, y de hacer un guiño a los fans que tanto amaron la pareja. Otro detalle que ha llamado la atención es la elección de sus proyectos. Can Yaman ha estado involucrado en producciones que, de alguna manera, evocan el tema del amor, el desamor, y la superación personal. ¿Es esto intencional? ¿Está eligiendo proyectos que le permitan explorar sus propios sentimientos? Es difícil saberlo con certeza, pero lo cierto es que sus elecciones profesionales han sido interpretadas por muchos como una forma de expresar lo que siente. Además de las redes sociales y sus proyectos, las entrevistas de Can Yaman también han sido objeto de análisis. En algunas ocasiones el actor ha hablado sobre su vida personal, sobre sus relaciones pasadas, sobre los desafíos que ha enfrentado en el amor. Aunque nunca ha mencionado directamente a Demet Özdemir, sus palabras han sido interpretadas por muchos como una forma de expresar sus sentimientos y de, tal vez, cerrar un capítulo de su vida. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Can Yaman habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Mencionó la necesidad de ser honesto, de expresar los sentimientos, y de resolver los conflictos de forma madura. ¿Estará hablando de su experiencia personal? ¿Estará reflexionando sobre lo que pudo haber fallado en su relación con Demet? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que sus palabras han resonado en muchos de sus fans como una forma de expresar sus sentimientos y de, tal vez, cerrar un capítulo de su vida. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de la fama en la relación. Can Yaman, como sabemos, ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera. Su popularidad se ha disparado a nivel internacional, y esto, sin duda, ha tenido un impacto en su vida personal. ¿Pudo haber sido este un factor determinante en la ruptura con Demet? Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo están sometidas a una gran presión. La exposición mediática, los viajes, las agendas apretadas, todo esto puede generar tensiones y dificultades. ¿Pudo la fama de Can Yaman y la consiguiente falta de tiempo y privacidad haber afectado su relación con Demet? Es una pregunta que muchos se hacen y que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas supuestas señales de Can Yaman? ¿Ha respondido de alguna manera? Hasta el momento, Demet Özdemir ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a declaraciones sobre su relación pasada con Can Yaman. Se ha enfocado en su carrera, en sus nuevos proyectos y en su crecimiento personal. No ha hecho declaraciones públicas sobre las supuestas señales de Can, ni ha dado indicios de querer revivir el tema. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones. Algunos interpretan el silencio de Demet como una señal de que ha superado completamente la relación, y que no tiene interés en volver a hablar del tema. Otros, sin embargo, creen que su silencio es una forma de respetar la privacidad de Can, y de evitar alimentar más rumores y especulaciones. Lo cierto es que Demet Özdemir ha demostrado ser una persona muy profesional, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Y hasta el momento ha mantenido esa postura. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Can Yaman está rompiendo el silencio?
La respuesta, como siempre, es compleja. Es difícil decir con certeza si Can Yaman está rompiendo el silencio de forma intencionada, o si sus acciones son simplemente el resultado de su forma de ser, de su personalidad y de su proceso personal. Lo que sí podemos decir es que sus acciones y comentarios han generado un gran interés en el público, y han reavivado la curiosidad por su relación pasada con Demet Özdemir. También podemos decir que ambos actores han demostrado ser grandes profesionales, que han sabido sobreponerse a las dificultades, y que han seguido adelante con sus vidas. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que, sin duda, ha marcado a muchos. Su romance en la pantalla y la posibilidad de que se convirtiera en una realidad generó una conexión muy fuerte con el público. Y aunque su relación no funcionó, su legado como pareja en Erkenci sigue vivo en la memoria de muchos. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que cada persona tiene su propia forma de procesar el dolor y la pérdida. Lo importante es respetar la privacidad de ambos actores, y dejar que cada uno siga su camino. Y ahora, la pregunta del millón: ¿creen que algún día sabremos la verdad completa sobre lo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Es difícil saberlo. Tal vez nunca tengamos acceso a la información completa. Tal vez lo mejor sea dejar que la historia quede en el pasado. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, seguir admirándolos como artistas, y seguir apoyándolos en sus proyectos futuros. Y por supuesto seguir especulando, debatiendo y compartiendo nuestras opiniones sobre este tema tan apasionante. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya aportado un poco más de información sobre este tema tan comentado. Ya saben, aquí en mi canal, nos encanta analizar, debatir y compartir opiniones sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Can Yaman realmente está rompiendo el silencio? ¿O es solo una interpretación nuestra? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Espero sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme una vez más en esta aventura. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, familia del canal. Y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a profundizar aún más en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos explorado las señales de un posible rompimiento del silencio por parte de Can, pero ahora vamos a analizar un aspecto crucial: el impacto de la ruptura en sus carreras y en su imagen pública. Antes de comenzar, como siempre, suscríbanse. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Aquí en este canal, estamos siempre al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. La ruptura de una pareja, especialmente cuando es mediática, siempre tiene consecuencias. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, que eran y siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía y con gran proyección internacional, el impacto fue considerable. La pregunta es: ¿cómo afectó la ruptura a sus carreras y a su imagen pública? En primer lugar, hablemos de la imagen pública. La imagen de una celebridad es fundamental. Es lo que construye la conexión con el público, lo que genera simpatía y apoyo. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, y la posterior ruptura, generó un gran interés mediático. Los fans, que tanto habían soñado con su amor, se sintieron decepcionados y, en algunos casos, incluso traicionados. La forma en que ambos actores manejaron la situación fue crucial. Como hemos mencionado, ambos optaron por el silencio. No hubo declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. Esto, sin duda, les benefició. Al no alimentar el drama, pudieron proteger su imagen y evitar ser arrastrados a una polémica innecesaria. Sin embargo, el silencio también generó especulaciones y rumores. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a interpretar cada gesto, cada publicación, cada entrevista como una señal de lo que realmente había ocurrido. Esto, en cierta medida, generó un ambiente de incertidumbre y, en algunos casos, de morbo.
En el caso de Can Yaman, su imagen pública se vio reforzada por su éxito profesional. Después de Erkenzicus, su carrera despegó a nivel internacional. Participó en proyectos en Italia, y su fama se extendió por todo el mundo. Esto le permitió proyectar una imagen de éxito, de profesionalidad y de superación. A pesar de la ruptura, su imagen pública se mantuvo intacta, e incluso se fortaleció. Demet Özdemir, por su parte, también supo manejar la situación con elegancia. Se enfocó en su trabajo, protagonizó nuevas series, y demostró ser una actriz versátil y talentosa. Su imagen pública se mantuvo positiva, y su base de fans se mantuvo fiel. A pesar de la tristeza por la ruptura, el público siguió apoyándola y admirándola. En cuanto a las carreras profesionales, la ruptura también tuvo un impacto. Después de Erkenzicus, ambos actores se enfrentaron al desafío de consolidar su carrera y demostrar que eran algo más que la pareja de la serie. Can Yaman apostó por proyectos internacionales, que le permitieron expandir su público y demostrar su talento en otros idiomas. Esto fue un acierto. Su carrera creció y su imagen se consolidó como un actor de éxito internacional. Demet Özdemir, por su parte, se enfocó en proyectos nacionales, que le permitieron demostrar su versatilidad y su capacidad interpretativa. Participó en series de gran éxito, y se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. La ruptura, en cierta medida, sirvió como un punto de inflexión en sus carreras. Ambos actores tuvieron que demostrar que podían seguir adelante, que podían tener éxito por separado, y que podían construir su propio camino. Y lo lograron. Pero ¿cómo afectó la ruptura a la percepción del público sobre ellos como pareja en la pantalla? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue innegable. Su conexión, sus miradas, sus gestos, todo hacía pensar que eran una pareja real. La ruptura, por supuesto, generó un cambio en la percepción del público. Para muchos, la magia de Erkenzicus se rompió. La idea de que su amor traspasara la pantalla se desvaneció. La tristeza y la decepción invadieron a los fans. Sin embargo, el legado de la serie se mantuvo. Erkenzicus sigue siendo una de las series turcas más populares de la historia. Los fans siguen viendo y reviviendo las escenas de la pareja, y el recuerdo de su amor en la pantalla perdura. Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, ambos actores han demostrado profesionalidad y respeto por su trabajo. Nunca han hablado mal el uno del otro, y siempre han destacado la importancia de la serie en sus carreras. Esto sin duda ha contribuido a mantener la imagen de Erkenzicus como una historia de amor inolvidable. Ahora profundicemos en algunos de los rumores que circularon y cómo pudieron afectar sus carreras. ***** Rumores de celos y competencia *** Se especuló sobre posibles celos profesionales entre ambos actores. La rápida fama de Can Yaman y su proyección internacional pudo haber generado tensiones. Si bien esto no se confirmó, la especulación pudo haber afectado la percepción del público sobre su relación. Rumores de terceras personas Los rumores sobre la existencia de terceras personas siempre son perjudiciales. Si bien no se confirmaron, este tipo de rumores pueden afectar la imagen de ambos actores y generar desconfianza en el público. Rumores sobre el carácter de Can Yaman Se especuló sobre el carácter de Can Yaman y sobre posibles dificultades en la convivencia. Estos rumores, sin duda, pudieron afectar su imagen pública. Es importante recordar que estos son solo rumores, y que no hay pruebas de que sean ciertos. Sin embargo, la especulación mediática inevitablemente tiene un impacto en la imagen pública de los actores. En cuanto a la ruptura del silencio de Can Yaman, ¿cómo podría esto afectar su imagen y su carrera? Si Can Yaman realmente está rompiendo el silencio, ya sea de forma consciente o inconsciente, esto podría tener diferentes efectos. Positivo podría generar empatía por parte del público, que entendería que está hablando sobre un tema personal. Podría fortalecer su imagen de persona honesta y vulnerable. Negativo podría reavivar la polémica, y generar críticas y especulaciones innecesarias. Podría afectar su imagen de profesional y de persona que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. La clave está en cómo maneje la situación. Si Can Yaman habla con honestidad y respeto, y sin entrar en detalles morbosos, podría obtener un resultado positivo. Si por el contrario se deja llevar por la emoción,
o por la necesidad de justificar sus acciones, podría generar más polémica. En el caso de Demet Özdemir, el hecho de que no haya hablado sobre el tema le ha permitido mantener una imagen de profesionalidad y de discreción. Si en algún momento decide hablar sobre la relación, deberá ser cuidadosa con sus palabras. En definitiva, la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir ha tenido un impacto considerable en sus carreras y en su imagen pública. Ambos actores han demostrado ser profesionales y han sabido sobreponerse a la adversidad. Han logrado consolidar sus carreras y mantener su imagen, a pesar de la presión mediática. Y ahora la pregunta final: ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? La importancia de la privacidad. La privacidad es fundamental para proteger la imagen y el bienestar de las personas. La importancia de la profesionalidad. La profesionalidad es clave para superar las dificultades y mantener la imagen pública. La importancia de la honestidad. La honestidad es fundamental para conectar con el público y generar empatía. La importancia de la superación. La superación personal es esencial para seguir adelante y alcanzar el éxito. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya aportado un poco más de información sobre este tema tan comentado. Ya saben, aquí en mi canal, nos encanta analizar, debatir y compartir opiniones sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. ¿Qué opinan ustedes sobre el impacto de la ruptura en las carreras y la imagen pública de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que alguno de ellos ha manejado mejor la situación? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Espero sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme una vez más en esta aventura. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.